donde estamos. Ya es oficialmente invierno y no me puedo creer que estamos casi a mitad de camino a lo frío, si es que se le puede llamar frío. Hace unas semanas hubo luna llena, así que fue la tarde perfecta para ir en bici a la playa a ver la puesta del sol sobre el mar Mediterráneo. Me siento muy agradecida de vivir en Barcelona este mes de enero. Es uno de mis meses favoritos en la ciudad. Además, toda Cataluña está preciosa en esta época del año. Los lagos parecen reflejar siempre un tono azul nítido para crear reflejos en las aguas. Montserrat parece estar constantemente rodeado de tenues nubes que difuminan su definición. Creo que solo viajando por esta región puedes hacerte una idea de lo montañosa que es en realidad. Este paisaje está en constante evolución y podemos verlo cambiar delante de nuestros ojos. Por eso, en este video quiero compartir con vosotros un fin de semana explorando Cataluña y algunas de las bellezas que experimenté. La mayoría de nuestras aventuras empiezan mirando el mapa y viendo qué regiones no hemos explorado todavía. Ya habíamos estado en Manresa hacia el norte, pasando por Berga hasta llegar a Llivia, pero no habíamos ido más al este hasta Lérida desde Manresa. Así que, mirando nuestras opciones, fue una elección fácil elegir Cardona, porque el castillo de Cardona no es solo un castillo, sino que hoy en día es también uno de los perdedores de España. El castillo de Cardona nació para consolidar el dominio sobre las tierras conquistadas al andaluz. La importancia de su posición estratégica se puede comprobar desde lo alto del torre, donde se puede apreciar el dominio visual sobre el valle del Cardener y la Salina. Precisamente fueron los beneficios de la explotación de la sal los que convirtieron a los señores de Cardona en una de las estirpes más influyentes en la política de la Corona de Aragón, y después la monarquía hispánica. Con el tiempo, el castillo perdió su función residencial, pero adquirió importancia estratégica a raíz de los conflictos con Francia. A partir del siglo XVII, el castillo se reforzó con una corona de baluartes que envuelve todo el cerro. El episodio más emblemático de la fortaleza es la resistencia protagonizada contra las tropas de Felipe V durante la Guerra de Sucesión, ya que se convirtió en la última plaza fuerte catalana que capituló el 18 de septiembre de 1714. Pero después de pasar un rato en el castillo, nos quedamos con ganas de más tiempo fuera de las ciudades y encontramos una zona de picnic muy agradable, junto a uno de los principales embalses de la región, el embalse de Sant Ponç, que fue construido entre los años 1949 a 1957. Habíamos parado en un súper del pueblo para llevar unos aperitivos para una merienda cerca de la orilla entre los robles. Era una zona muy tranquila para conectar con la naturaleza mientras el sol se ponía detrás de las montañas. No hacía tanto frío, pero agradecí la chaqueta. Solsona es otro pueblo cercano que tiene el doble de tamaño que Cardona, así que decidimos visitar un último mirador antes de que se pusiera el sol. Como muchos pequeños pueblos y ciudades escondidos de Cataluña, a primera vista ya es político. Pero eso no niega las hermosas vistas y lo precioso que es el pueblo, especialmente en el casco antiguo. Creo que es una ciudad que todos deberíais visitar si aún no lo habéis hecho, y por eso no quiero desvelaros sus secretos enseñándolos todo. Sinceramente, lo mismo se puede decir de Cardona, que tiene un estilo arquitectónico similar. Pero incluso más que esto, la gente estaba tan llena de vida y amor en ambas ciudades que realmente sentí que valía la pena quedarse una noche y ver qué más podíamos encontrar al día siguiente. Bueno, se ha puesto contento, Nina. Oh, esta furgoneta es mítica. Es del Citroën 2 caballos. La furgoneta se empezó mi padre a trabajar con eso. Benvinguts, benvinguts a la montaña de San. Bueno,
Aquí estamos en la montaña de sal, en Cardona. Bienvenido. Quiere 40 minutos hasta el tour. Así que vamos a dar una vuelta a ver qué nos encontramos. Benvingut a la mina. Cardona, turisme. Cardona era famosa por su mina de sal, que durante siglos fue una mina de primera que producía la sal típica que comemos. Debido a su situación geográfica, la sal es empujada hacia arriba y hacia afuera con el tiempo, debido a la presión geológica, creciendo alrededor de 1 hasta 3 centímetros cada año. Pero con el tiempo, con la ayuda de un ingeniero de Barcelona, la gente fue capaz de llegar a los ricos depósitos debajo de la montaña para encontrar sal potásica. Así que, con estos nuevos descubrimientos en tiempos de guerra, la gente pudo capitalizar una vez más este descubrimiento y los geólogos siguieron el rastro del potasio río abajo hasta Suria, donde hoy en día la mina de potasio de Suria es la única empresa productora de sales potásicas en España. Desde 1918 ha sido una industria clave en esta comarca, de tal manera que la comarca vive todavía en un grado considerable de estas explotaciones, ya que muchas personas dependen de ellas. Sin embargo, las polémicas relacionadas con cuestiones medioambientales y con los accidentes van y vuelven periódicamente a la opinión pública. Fue interesante observar que en los viejos tiempos burguesías, para ofrecer algo al pueblo de Cardona como incentivo, se permitía a la gente venir a la mina todos los jueves a recoger sal para uso personal. Las minas me parecieron increíblemente preciosas, con cada capa geográfica visible trazado una huella de la historia rastreable de esta región. Vivir en Cataluña me ha dado más de lo que California podría en una zona geográfica muy pequeña. Tiene acantilados, bahías y montañas durante días, y realmente no importa lo lejos que te sientes de la civilización, con un medio de transporte siempre está mucho más cerca de lo que pienses. Encontrar rutas de senderismo o miradores menos conocidos siempre me alegra el corazón. Me encanta disfrutar del momento porque sé que no voy a sentir la naturaleza de la misma manera viviendo en Barcelona. Así que intento saborear cada instante. Pasar tiempo en la naturaleza es muy importante para mí para conectar con la tierra en la que vivo y entender su movimiento a través del cambio de las estaciones.